Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas. Estamos en el canal de Asymmetrics. En la entrevista de hoy vamos a atender a la invitada Mónica Mayer. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica. De nada, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Voy a compartir un poquito su semblanza. Mónica Mayer es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que, además del performance, dibujo o intervención, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional, es reconocida como precursora y promotora del arte feminista. Recientemente publicó el libro Intimidades o no, arte, vida y feminismo, contextos que abarcan 4 décadas de sus escritos. Como primera pregunta, estamos muy interesados en cómo fue el proceso en el que usted logró participar 2 años en el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles. Nos interesaría mucho que nos compartiera el proceso que vivió para lograr participar. Pero háblenme de tú, por favor, con toda confianza. Okay. Yo estaba estudiando en la ENAP, en San Carlos, en la Academia de San Carlos, y en 1975, en el museo, fue el Año Internacional de la Mujer aquí en la Ciudad de México, la Conferencia Mundial de la Mujer organizada por la ONU fue en México, entonces vinieron una bola de personas y de todo el mundo, y naturalmente pues las instituciones culturales se tenían que echar sus bomberazos, ¿no? Que tuvieran que ver con eso. Entonces organizaron una exposición de mujeres artistas horrenda, que eran básicamente hombres pintando a mujeres. O sea, el típico rollo de la mujer como modelo y el hombre como genio creador, ¿no? Pero estaba en ese momento una revista que se llama Artes Visuales, que la editora era Carla Stelveg, curadora, editora, una mujer que lleva añísimos aquí y en Estados Unidos en el medio artístico, y ella organizó un coloquio con investigadoras, artistas, antropólogas, etcétera, pues para hablar de eso que apenas empezaba a hablar en México, que era el rollo de la mujer y la cultura. Y si bien es bien interesante que lo lean, es el número 9 de Artes Visuales, es muy interesante porque desde un principio se ve que en México pues no puedes hablar de feminismo si no hablas de un rollo interseccional que tenga que ver con clase, que tenga que ver con raza, que tenga que ver con otras problemáticas. Sin embargo, pues las mujeres que participaban en ese momento, pues en ese congreso, ¿no? En ese coloquio, no tenían como mucha idea del arte feminista, pero es muy interesante. Pero en la revista también salió una entrevista con la artista Judy Chicago, que es como la mami del arte feminista en Estados Unidos, y la historiadora del arte Arlene Raven, que también junto ellas dos y Sheila de Bretteville abrieron el Women's Building, que era esta escuela alternativa de arte feminista. No era una institución oficial ni mucho menos, ¿no? Entonces yo me enteré y rápidamente fui corriendo al Museo de Arte Moderno a decirle a Carla Stelveg que si por favor me daba la dirección de estas señoras, y les escribí y me enteré que estaban dando talleres y acababan de abrir una escuela. Entonces en 1976 me fui a un taller de 2 semanas y decidí que quería regresar a hacer el programa de 2 años. Y a la par hice una maestría de arte feminista. Entonces pues así salió. Me regresé a México. Víctor Lerma, que estudiaba conmigo y que es mi pareja desde entonces en la vida y en el arte, pues 2 años estuvimos ahorrando para podernos ir, aparte de que él trabajaba allá, porque estudió muchos años allá, entonces podía trabajar de ilegal perfectamente bien sin ningún problema. Entonces ahorramos aquí, luego ya nos fuimos y ya me tomé el curso de 2 años en el Women's Building. Y fue maravilloso, ¿eh? Era realmente, siempre digo que como se han de haber sentido los artistas después de la Revolución Rusa, o los artistas en México durante la Revolución, después de la Revolución, que son como esos pocos momentos en donde realmente sientes que el arte sirve para algo, siempre digo con muy mala leche, más allá de tapar hoyos en la pared, nada más, pero que hay como una relación verdadera con su sociedad.
Y eso sí había en el Women's Building en ese momento, ¿no? En el edificio estaba las clases que nosotros tomábamos, los talleres de gráfica feminista, la librería de arte feminista, diferentes colectivas que tenían su espacio ahí, entonces había una conexión muy fuerte con el movimiento feminista y con la sociedad, con lo que estaba sucediendo. Entonces, pues sí, se sentía a todo dar, ¿no? Era otra la idea de nada más estar haciendo arte con interés de que te invitaran a una bienal, ¿no? Este, está muy interesante y además de que cómo el ambiente que usted dice que hubo entre mujeres, creo que es muy importante el que se creen espacios donde las mujeres artistas se expresen y que qué chido que usted haya encontrado este tipo de espacios y esperemos que haya más espacios así. Y hablando de trabajar con mujeres, usted, bueno, tú fuiste columnista en el Universal en el 88, donde escribía sobre mujeres, artistas y performance. ¿Cómo fue el desarrollo en esa oportunidad para llegar a escribir sobre esos temas, sobre hablar sobre mujeres, feminismo y todo eso? Escribí en el Universal de pura chiripa, son de esas chiripas maravillosas en la vida. Estuve 20 años escribiendo en el periódico. Y se presentó porque unos amigos míos, Rubén Valencia y Maris Bustamante y otros, habían conseguido que varios artistas escribiéramos en otra publicación. Una vez al mes nos íbamos a ir turmando, era una revista semanal. Entonces yo bien cumplidita, escribí mi texto y a la hora de la hora se cayó el proyecto. Y yo tenía una amiga que escribía en el Universal y me dijo, pues, ¿por qué no lo mando? Yo lo llevo al Universal. Le dije, pues llévalo. Y que lo lleva y sácatelas que me lo publican, ¿no? Y entonces me dice mi amiga, pues, ¿por qué no escribes otro? Y lo llevo. Le digo, pues lo escribo. Y a la tercera me dice, pues te pagan. Digo, de hecho, yo me van a pagar por eso, estaba así, ¿no? Nunca fui a pedir chamba ni nada. Y así me seguí 20 años escribiendo. Entonces yo decidí escribir de las cosas que no publicaban otros, que eran cuestiones de mujeres artistas, pero también cuestiones de performance, de instalación, de todos esos rollos que hoy conocemos como arte contemporáneo, que no tenían cabida en casi ningún lugar. A la prensa le llamaba la atención porque eran medio escandalosos, ¿no? Entonces, la prensa siempre cubrió muy bien todo ese trabajo, pero no se podía presentar en museos casi, no se podía presentar en galerías, etcétera. Entonces escribía yo también de eso y escribí mucho también sobre pues, broncas en las políticas culturales. Entonces, el que se cree que antes de que fuera secretario ya no me acuerdo ni quién era Tovari de Teresa y el director de Limba, en fin, era una crítica constante usar la columna para tener la voz de los artistas ahí presente, ¿no? Entonces fue muy divertido. Decía yo que mi trabajo era como de tiro al blanco al funcionario, como a estar ahí atenta a fijarme en qué la estaban regando para hablar de eso, ¿no? También escribí mucho de espacios independientes, que eso tampoco escribían mucho otras personas. Y a finales de los 80s, 90s había un movimiento muy fuerte en México de espacios independientes. Algunos que duraban bien poquito, algunos que eran un evento en la calle, otros que duraron años. Entonces también escribí mucho de eso durante el tiempo que estuve. Hola Mónica, buenas tardes. Bueno, hablando sobre un poco el trabajo del artista o también muchas condiciones que encierran al artista a convertirse muchas veces en lo que le surja en su contexto, ¿no? En este caso, pues fuiste en un tiempo escritora y pues llama mucho la atención cómo ese mismo camino te va guiando pues
por una multidisciplina, se puede decir así. En este caso, la siguiente pregunta va un poco más a cómo ha hecho durante su trayectoria para solventar este tipo de proyectos artísticos o producciones artísticas y que sean desarrolladas, ¿no? Un poco como de dónde sale toda esta inversión para desarrollar un proyecto. Quizá porque soy artista setentera, antes de que hubiera becas, antes de que nos aceptaran en ninguna galería, antes de que hubiera nada de eso, y porque en ese momento había una conciencia desde la izquierda muy fuerte, pues a mí siempre me quedó claro que vivimos en un país en donde 60% de la población vive en pobreza o en pobreza extrema, y que por ende difícilmente iba yo a vivir como artista. Y más haciendo arte feminista y haciendo performance y haciendo instalación y haciendo esas cosas, me quedaba muy claro que de eso no iba a vivir. Entonces, tanto Víctor como yo nos mantuvimos y mantuvimos el vicio del arte, y así le decíamos al asunto, pues haciendo traducciones y dando clases de inglés. Entonces nos turnábamos, uno se iba en la mañana, a las 7 de la mañana a dar en oficinas, por ejemplo, que en ese momento coincidió y estuvo muy bien porque había una ley que las empresas tenían que darle capacitación a sus empleados. Entonces muchos de ellos daban clases de inglés, entonces nos íbamos de 6 a 9 o de 7 a 9 a dar clase de inglés, entonces el otro regresaba, hasta usábamos el mismo chaleco para irnos a trabajar, ¿no? Y luego el otro le daba tiempo de hacer su trabajo artístico y de cuidar a nuestros hijos, porque tenemos 2 hijos, y luego el otro salía en la tarde con el chaleco a dar más clases de inglés o a hacer traducciones o a lo que tuviera que ver. Entonces, toda la vida mantuvimos nuestro espacio independiente, Pinto mi raya, todo lo demás. De lo que más me pagaban, de hecho, era del periódico, que siempre me pagaron. Al principio eran 50 pesos, 20 años después eran 500, que era menos que lo que eran los 50 pesos originalmente. Y a veces me daba mucha risa porque para pagar el estacionamiento, si yo cubría 3 coloquios, por ejemplo, o 3 exposiciones, me salía más caro el estacionamiento que lo que me iban a pagar. Y ahí es lo que me pagaban. Entonces, pero lo que creo que fue importante fue tener conciencia desde un principio que haciendo lo que estaba haciendo y que queríamos hacer y que queríamos seguir experimentando por ahí, pues teníamos que mantener nuestro trabajo porque no había becas, no había nada de estas cosas, ¿no? Me gusta mucho la anécdota que contó porque la verdad, ahorita tenemos muchas ayudas por parte de convocatorias y bienales y yo creo que sería más que nada perder el miedo y el sentido a ser artista independiente en base a un país que está en desarrollo con ello. Y quisiera saber acerca de cómo surgió Pinto mi raya y cómo comienza aquella difusión de su proyecto. No sé si nos podría platicar acerca de ello. Pues Pinto mi raya, primero íbamos a abrir un espacio con Maris Bustamante, Rubén Valencia y otros 2 o 3 compañeros. Queríamos abrir una galería independiente. En ese momento estaba el archivero de Gianni Pecanins y Gabriel Macotel. Había varios que empezaban, ¿no? En ese finales de los 80s que había este interés, porque no había otros espacios para lo que queríamos mostrar. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos y llegamos al nombre que era Escandalario. Y luego rájate las que ya decidimos que siempre no, que porque no nos pusimos de acuerdo, el trabajo colectivo, que siempre es muy complicado, y se cayó el proyecto, ¿no? Incluso tengo un pequeño librito que se llama Escandalario, los artistas y la distribución del arte, que se puede bajar por internet, y que se llama Escandalario por ese espacio que nunca existió, pero que tiene que ver con todos estos intentos de abrir espacios independientes, porque no hay de otra, porque si no hay quien escriba de ti, pues escribe, si no hay quien te difunda, abren espacios como este para difundir, para hablar, para empezar a entablar redes, en fin. Y pues decidimos, Víctor y yo, lanzarnos solos. Y primero pensamos que sería galería de autor,
el nombre Pinto mi raya se le ocurrió a una amiga nuestra pintora, Elena Villaseñor, que tenía que ver con esta cosa como muy popular de dicho, y pues también como con esta postura de yo pinto mi raya y nosotros tenemos nuestro espacio y ahí se ven, no nos importa que no nos inviten a sus eventos noventeros, ¿no? Y estuvo muy bien porque pues empezamos a organizar exposiciones con un sentido crítico y divertido. Entonces la primera fue Neocursi, artistas que realmente saben amar. Entonces la convocatoria empezaba a hablarse de curaduría en ese momento. Empezaban a erigirse los curadores como esta figura central. Antes los artistas organizábamos exposiciones y los curadores eran la gente que trabajaba en los museos y organizaba la exposición, ¿no? No tenían el aura que tienen ahora los curadores, ¿no? Empezaba a pasar, entonces a nosotros se nos hacía muy chistoso. Entonces, pues bueno, esta exposición que curamos va a ser para un 14 de febrero y son puras personas que tengan una pareja que sea artista también. Se formaron varias parejas para participar en la exposición, han de saber, y eran parejas del tipo que fueran y les dábamos la más cordial bienvenida y la organizamos en la Colonia Condesa. Había varios otros espacios chiquirrines. Estaba el Foco, que era de estudiantes de la Esmeralda, estaba los Caprichos, que era de un artista y su pareja, que en el día eran mueblería y de repente armaban exposiciones de un lugar que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Hay cosas, lo pueden ver en nuestra página de internet en Pinto mi Raya porque mi memoria luego se me va, que era una escuelita de arte y a veces invitábamos a la escuela de nuestros hijos que se llamaba el de Crolí, que tenían maestros bien acelerados y uno de ellos era actor, Alain Kerrio, pero estaba muy metido en cosas de performance. Entonces los niños hacían instalaciones y performances y los invitábamos a participar. Entonces esta de Neocursi, artistas que realmente saben amar, la organizamos entre todos teníamos exposición y Víctor se consiguió la pecera del amor, que ya no me acuerdo, Adal Ramones en algún momento tenía la combi del amor, creo. No sé si nosotros éramos la combi del amor y él era la pecera del amor, pero esto que hicimos fue antes en la Condesa, y luego en la Roma se armó el circuito de la Roma, que abrían todas las galerías al mismo tiempo, pero ya lo habíamos hecho los artistas independientes en la Condesa antes, ¿no? Entonces es interesante cómo luego van retomando estas estrategias que tuvimos nosotros. Armamos conseguimos el cóctel, nos fuimos a la taquería local, que sabíamos que el dueño era coleccionista. Entonces llegamos y les dijimos, oigan, ¿no nos querrán patrocinar una sangría, una garrafa ahí, una vitrolera de sangría? Y ponemos la invitación y repartimos sus tarjetas y del dueño de su empresa va a estar muy contento porque es coleccionista. Y los convencimos, entonces nos dieron cóctel para todos los lugares, que estuvo muy bien. Sí, llegaron muchos clientes a la taquería esa noche, pero así lo organizábamos, ¿no? Duramos organizando varias, 2 o 3 más, hicimos una muy bonita que se llamó Madrecitas, obra de pequeño formato, que esa la convocamos por periódico, quien quisiera podía mandarnos una obra tamaño carta. Y llegaron chorrocientas mil, y las colgábamos todas, ¿no? Era cuestionar la curaduría como yo curador o curadora, soy quien decide todo. Hicimos otra que se llamó Las Santas del Oficio, que era de mujeres artistas, encomendándonos a las críticas y a las santas del oficio para que nos ayudáramos. Estaba re difícil eso de ser mujer artista, jugando un poco con todo eso, ¿no? Pero llegó el momento en que nos dimos cuenta que pues, nosotros pésimos para vender, cobrábamos creo que 25%, no cubríamos nuestros gastos, y luego de repente había artistas que se portaban bien gachos, ¿no? Los oíamos diciéndole al cliente, no, te lo vendo por fuera para que sea más barato. Y entonces dijimos, no, pues la fregada, ¿no? ¿Cómo vas a abrir un espacio así si hasta tus propios compañeros que sabes que saben que estás poniendo de tu dinero para abrir este espacio, de tu tiempo, de tu esfuerzo, porque pues naturalmente nosotros barríamos, pintábamos, montábamos, hacíamos
la difusión, repartíamos los boletines de prensa, hacíamos todo, ¿no? No había nadie que lo hiciera por nosotros. Entonces, pues ya decidimos cambiarlo y empezamos a pensar además que lo que queríamos era hacer un proyecto de lo que llamamos arte conceptual aplicado, que era un arte conceptual que además sirviera de algo. Un poco el ejemplo que digo yo de repente es una instalación que vino a hacer un artista alemán en Exteresa, que fue muy interesante, que era con puras botellas de PET. Y entonces hizo una instalación muy chida y todo, y nosotros de repente decíamos, híjole, es que si yo me voy a poner a recolectar algo, pues hay otras cosas que creo que es más útil recolectar que hablar de eso ahorita, ¿no? Entonces empezamos proyectos como Raya, Crítica, Crónica y Debate en las Artes Visuales, que duró 25 años, que empezamos, nos dimos cuenta que se publicaba muy pocos libros de arte contemporáneo, nada, casi, pero en los periódicos había mucha información. Yo estaba muy interesada en los periódicos porque pues yo misma escribía, ¿no? Y eso que de repente escribes y dices, ¿y quién lo leerá, no? Y empezamos a hacer este proyecto que juntamos los textos de opinión o crítica de arte, que había mucha en los periódicos, crítica de arte, reseñas, pero a veces si un político o un futbolista hablaba de arte, pues también lo poníamos, ¿no? Y lo logramos reunir, duró en 5 años el proyecto, y fueron más de 40,000 textos del archivo. Después, poco a poco, empezamos a hacer compendios, por ejemplo, de mujeres artistas, porque en el Raya General era cronológico, y si escribían de un crítico mexicano se fue a Roma y escribió de la Capilla Sistina, pues eso lo ponemos. No lo limitábamos a lo que a nosotros nos interesaba, poníamos todo. Pero ahí empezamos a juntar lo que era de los temas que a nosotros nos interesaban. Un poco con el rollo de decir, para que se les haga a quienes quieren investigar performance, pues no se preocupen, no sufran yendo a la hemeroteca. Aquí están todos los textos que ha habido en los últimos 25 años sobre mujeres artistas, sobre performance, sobre espacios alternativos, sobre educación artística, sobre gráfica digital, sobre crítica sobre los mismos críticos a la crítica. Entonces guardamos fotografía, también había un buen arquitectura, por los temas que nos interesaban a nosotros más, ¿no? Y también esos empezamos a hacer los fotocopiados. Y cuando cumplimos 20 años, hicimos los compendios digitalizados y los donamos a muchas universidades. Por cierto, nuestro compendio quincenal se vendía en las universidades, y una de las universidades que lo compró durante muchísimos años fue la Universidad es la Universidad de Nuevo León. Supongo que sí, ¿verdad? Que está en Monterrey. Ahí tienen un montón de las rayas, y después les donamos el compendio de 20 años, que esos son una serie de discos. Son estos, que son estos disquitos, que están bien monos, que viene ahí como un archivito, no sé si se llega a ver. Entonces sí. Viene mujeres artistas, arquitectura, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Estos los donamos a muchas, conseguimos becas, ya para entonces ya había becas, y entonces nos dieron becas en algún momento PAC, el Patronato de Arte Contemporáneo, un par de veces Jumex, Vancomer, y hacíamos este proyecto y lo donábamos. Y de repente nos dimos cuenta de los materiales en su universidad y que son accesibles, entonces también nos dedicamos a ir a dar conferencias, a hablar del proyecto y a hacerle como publicidad para que los maestros y maestras supieran que existía este material y que se podía consultar. Entonces muchas veces te va dando esta idea de que tienes que hacer todo. En últimos años hicimos este pequeño USB que tiene digitalizados los 40,000 textos de crítica de arte en quincenas. Entonces, pues eso para nosotros es un proyecto es un archivo de artista, así como hay libros de artista, también hay archivos de artista, y además es una cosa útil, ¿no? Porque tiene que cumplir con ambos requisitos, ser una propuesta dentro de lo artístico y además, pues ser una cuestión útil para quienes investigan, ¿no?
Entonces eso ha hecho Pinto mi raya, y además hacíamos una bola de performances que tenían que ver muchas veces con la prensa. Hicimos un performance en el Museo de Arte Moderno en el que a la mesa redonda invitamos a los periodistas y el público eran puros artistas. Entonces, un poco para hablar de la relación prensa y artista, y los artistas le preguntaban a los periodistas. Entonces fue muy divertido porque de repente le decían, no, es que el artista, ¿no? La entrevista que me hiciste estuvo muy aburrida. Y la periodista le contestaba, pues es que eso es lo que tú me contestaste. ¿O por qué no fuiste a mi exposición? Pues porque yo soy periodista, a mí me mandan a cubrir, yo no puedo decidir. Quienes pueden decidir son los y las columnistas. Entonces se armó una discusión muy, muy divertida y armábamos performances de ese tipo, ¿no? Hicimos otro en el Centro Nacional de las Artes, en el CENIDIAP, en el que primero hicimos un estudio de qué tenían sobre performance, instalación, etcétera, y no tenían nada. No tenían nada en sus archivos. Había en la Biblioteca de las Artes, había creo que 2 catálogos de instalación y ningún video de performance, nada de nada. Entonces dices, bueno, son los centros de documentación. Si no están guardando lo efímero, pues está en la fregada porque se va a perder. Los cuadros ahí van a estar dentro de 200 años si usaron materiales adecuados, pero los performances no. Entonces vimos que estaba tan mal la situación que decidimos ir a hacerles una limpia. Entonces hicimos un ritual cruzado en el cual por un lado nosotros leímos un manifiesto hablando de toda esta problemática y por otro lado invitamos a una bruja de veras a hacerles una limpia. Y estuvo muy divertido, porque una amiga nuestra la conocía, nosotros no somos muy dados a esas cosas, y es una bruja que trabaja generalmente con políticos. Nunca le había tocado trabajar con artistas. Y fuimos, hicimos la limpia como a las 11 de la noche. Ahí nos traía pateando al coco con el pie izquierdo y no sé qué cosa, no había nadie. Y se oían voces, el centro estaba cerrado, eran las 11 de la noche. Y entonces, hasta que al fin se acabó la limpia, y fueron a checar por todos lados, porque el centro tiene 3 pisos. Estaba todo cerrado y se oían voces. Entonces decimos nosotros que eran los fantasmas, ¿no? Y al final salimos con nuestro coco y lo tienes que tirar a que se rompa. Y yo decía, nos van a meter a la cárcel por estar rompiendo cocos a media calle en la noche, ¿no? Al día siguiente tuvimos un ritual en el que la gente venía y dejaba una moneda y sacaba otra, algo por el estilo, ya no me acuerdo cómo, y la bruja les hizo amuletos a todo mundo y dejamos varios amuletos por ahí, etcétera, para que cambiara esta situación. Pero el chiste era hablar de qué es lo que está pasando en los centros de documentación, ¿no? No que para nosotros son tan importantes. Entonces hacíamos ese tipo de performances que tenían que ver con el sistema artístico y para que, pues una crítica al sistema, pero desde el lado del humor, desde el lado de la propuesta, porque pues nosotros también conocíamos a los investigadores y a los periodistas y conocemos las problemáticas de las distintas personas que trabajan en el gremio, no nada más fungimos como artistas. Siempre llegábamos o con nuestro sombrero de periodistas o con nuestro sombrero de archivo o con nuestro sombrero de artistas. Por cierto, les quería comentar que cuando empecé a escribir, me dejaron de tomar en serio como artista. Entonces aguas, porque de repente abres un medio de comunicación y entonces te conviertes en un espacio, en un personaje que tiene poder. Y por alguna razón, por estos mitos absurdos que hay de que el artista genio y que no le interesa lo que está pasando alrededor y todas estas babosadas, entonces de repente no te toman tan en serio como artista. Y para mí artista también es crear un sistema en el que puedas ser artista. No es como que uno quisiera, es porque a veces es lo que tenemos que hacer para que funcione, ¿no? Crear el sistema. Y volví a recuperar como presencia como artista cuando dejé de escribir en el periódico. Se me hace una fregadera, se me hace una cosa bien gruesa y se las advierto a ustedes porque están abriendo un espacio de difusión. Yo apenas te iba a comentar precisamente eso, que una de las cosas más admirables
sobre ti es que escribes muchísimo y hay tantos y tantos textos escritos sobre ti, muy interesantes todos, y no sé, como que me acaba como contradecir eso. Yo pensé que eso era como muy visto, muy padre, y está súper curioso que mencionas que te hayan dejado de tomar como artista justamente por eso que es tan admirable, ¿no? Yo pienso que es muy valiosa la crítica y la opinión tan fuerte que tienes, y es una de las cosas como muy sólidas de tu ser artista. Sí, hay un poco la cuestión digo, esta cosa de que los artistas como que somos indefensos y no podemos hablar, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, Felipe Ehrenberg, que escribió mucho en medios, pero no escribía de arte, porque según él no puede ser juez y parte. Y yo digo, pues yo soy una profesional del arte, así como una doctora puede escribir sobre medicina, pues yo puedo escribir sobre arte. Y para mí la crítica no es, yo voy a decir si tu trabajo es bueno o malo, es yo voy a contextualizar el trabajo, voy a decir qué me parece a mí, voy a invitar opiniones de otras personas, voy a decir lo que tú me dijiste que estás tratando de hacer, porque también muchos críticos dicen, no, el trabajo tiene que hablar por sí mismo. No es cierto, pues tiene que tener un contexto, y yo creo que nuestra voz como artistas es importante. Que estábamos tratando de decir. Había luego llegaba gente que me decía de otros países o que no me conocía y me decía, oye, quiero que escribas sobre mi trabajo. Así nada más velo y escribe de mi trabajo. Y para mí era como, pues es como si me dices, dime qué piensas de mí, si apenas nos saludamos. No, pues cuéntame, ¿por qué lo estás haciendo? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿A qué te has enfrentado? ¿Cómo ha sido tu proceso artístico? Y entonces yo ya puedo ver si estas obras que estás presentando están proponiendo algo nuevo en relación a tu trabajo, qué tiene que ver con tu contexto, porque no creo que haya un criterio universal. Para mí es como tratar de situar en algunos ejes el trabajo que estoy viendo en ese momento, ¿no? Entonces sí pasaba eso de adquirir esta cosa de poder. Otra cosa que nos pasó muy interesante en ese sentido fue una vez hicimos una exposición también de nuestros proyectos que se llamó De Crítico, Artista y Loco, todos tenemos un poco, y fue una exposición, de hecho, fue sugerencia de Teresa del Conde, la crítica de arte, que un día vino a nuestro changarro, porque así le dijo, a nuestra galería independiente, y nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos una exposición de críticos aquí? Pues porque ella quería exponer, porque ella estudió arte y no la hizo. No lo estoy diciendo en mal plan, ella lo decía muy abiertamente. Dice, estudié psicología y no la hice, estudié arte y no la hice, estudié historia del arte y me convertí en una de las principales críticas. Ella lo decía, por eso lo menciono en ese plan, ¿no? Y nosotros dijimos, no, hombre, esto es una bomba, órale. Y nos fuimos al Centro Cultural San Ángel, que es enorme, e invitamos a un montón de críticos, críticas, investigadores, investigadoras, y el chiste era cambiar los papeles, que ellos hicieran obra. Y era muy divertido porque, por ejemplo, llegaban y nos decían, ay, enmarqué mi obra y salen recaros los marcos. Pues, ¿qué creías, güey? Y luego quieres que te enmarque 80 cuadros y a mí no me pagan nada por exponer y yo tengo que solventar todo, ¿no? O llegaban y, me tardé toda la noche haciendo mi instalación, pues sí, no es enchilame una gorda, es bien difícil hacer el trabajo. Ay, va a venir mi mamá a la exposición y estoy todo nervioso. Ándele, para que vea también lo que se siente. Entonces, eso fue muy bonito. La gente del lado más académico, crítico, etcétera, respondió muy bien. Los artistas, excepto los que ya escribían como Felipe, Helen Escobedo, Magali Lara, les sacatearon. No querían escribir porque cómo se iban a poner, cómo iban a criticar a los críticos, luego ya no les iban a criticar y ya no iban a escribir bien de ellos, como dando por hecho esa relación de poder. Pero esa se la estaban concediendo a los críticos. ¿Por qué no vas a criticar lo que los críticos hacen o dicen? Tenemos el mismo derecho. Yo fui muy peleonera en ese sentido. Si algún crítico o crítica escribía algo que no me parecía, yo le rebatía.
Y fui la más feliz del mundo cuando un artista, en mis 20 años, una nada más me escribió al periódico a cuestionarme. Y es queridísima amiga ahora, siempre le agradezco porque le digo, ¡ay, alguien leyó mi artículo! ¡Qué maravilla! Hasta se tomó la molestia de decirme que no estaba de acuerdo. Y yo le planteé cuáles eran mis puntos de vista, por qué decía lo que estaba diciendo, ¿no? Era una cuestión que tenía que ver con género. Entonces, bueno, pues fue muy interesante todo ese proceso con los críticos también y con los artistas que no se atrevían a expresar lo que pensaban, ¿no? Yo creo que hay que decírselos, ¿no? Si son críticos o críticas honestos, de honestas o curadores, pues también van a poder entablar un diálogo. Si son narcisistas, pues mejor ni trabajar con ellos porque lo único que van a querer es que tú hagas el trabajo de acuerdo a sus ideas. Muy paradójico todo y eso me encanta, temas muy importantes. Y gracias bueno, el mundo del arte ha sido muy cambiante y gracias a ustedes, los primeros artistas que nos han empujado y son ejemplo para nosotros para seguir continuando con ello sin temerle a nada y principalmente ayudando a otros, porque los artistas nos ayudamos entre nosotros y no hay que ser muy competitivos en eso. También acerca de lo periodístico que usted comentó de Pinto mi raya, no sé si tengan relación acerca con la radio, quisiera saber un poco más de eso. Ahora sí me acordé de abrir el micrófono. Lo de radio fue muy interesante porque Maris Bustamante había tenido su programa de radio durante muchos años en Radio ABC. Entonces, de repente que se casa y que se va a vivir a Estados Unidos y nos heredó su programa. Entonces fue muy divertido. Ese tampoco pagaban nada, pero nos encantaba la idea de entrar al radio y jugábamos mucho. Teníamos invitados todo el tiempo y nuestros invitados eran desde Raquel Tibol y la directora del Centro de la Imagen y no sé quién, hasta los custodios. Entonces nos hacía igual de importante invitar a los custodios de varios museos y a que nos platicaran de su experiencia y de los fantasmas que había en Exteresa y en el Laboratorio de Arte Alameda y de cómo era su chamba de estar ahí todo el tiempo. Entonces, como a los distintos personajes del sistema artístico, no nada más a artistas, invitamos a artistas, a críticos, funcionarios, gente que trabaja en los museos en distintos niveles, y eso pues fue muy divertido. Y además teníamos por ejemplo, la artista Elizabeth Romero, era nuestra corresponsal de la Roma. Entonces ella también artista, performancera, escritora, y se conectaba a cierta hora y nos leía su reseña de algo ese día, ¿no? Pero pues nos las dábamos muy de acá. Nuestra corresponsal de la Colonia Roma nos va a hablar ahora, ¿no? También todo de a gratis y de puritito gusto. Ella, de hecho, se sacó un premio nacional de periodismo por sus colaboraciones en Pinto mi raya, lo cual me pareció fabuloso, ¿no? Y también metíamos siempre metíamos pequeños performances. Teníamos una sección que eran preguntas del público. Entonces, por ejemplo, llegaba siempre la mandaba a alguien cuyo nombre era como de algún artista famoso. Entonces, J.C. Orozco manda a preguntar no sé qué, y David Alfaro, ¿no? Algún nombre hacía, ¿no? Mari Izquierdo quiere decirles que no sé qué, y las preguntas tenían que ver como con la cotidianidad del arte. Entonces eran, mi hija de 14 años ya no quiere ir a la escuela porque quiere dedicarse al arte, ¿qué hago? No puedo, no quiero, me mandaron de la escuela, nos mandaron a un museo, pero no sé si podemos entrar sin invitación. Entonces hablábamos como de esa cotidianidad para que la gente se acercara al arte y ninguno de los invitados jamás detectó que eran preguntas falsas y que siempre era el nombre de algún artista, hombre o mujer, que estaba preguntando, ¿no? Entonces, mira, nos divertíamos un montón haciendo el radio. Duró como 8 meses y creo que son programas muy lindos.
y bloguera era así como esto, ¿no? Sacarles la sopa, hablar de qué se trataba el asunto, hablar de lo que estaban haciendo en ese momento, etcétera, para hablar del sistema artístico. Teniendo una trayectoria tan extensa y multidisciplinaria, ¿qué proyectos podría comentar que puedan ser significativos para tu carrera? Pues hay muchos, por ejemplo, todo esto de Raya, Sí. yo creo que es muy significativo por el impacto que tiene a la larga, especialmente para quienes consultan y ven este material, y que es un material que va a quedar reunido, porque si bien pues todos los artículos están en la hemeroteca, estudia 25 años de periódicos y no acabas nunca, ¿no? Entonces guardamos un cachito de la historia y ahí está disponible. Esos 25 años van a estar muy bien cubiertos. Ahora todo el mundo cree que como todo está en Internet, ahí va a seguir. Y no es cierto. Guarden copia de sus grabaciones. Guarden copia física afuera de Internet, porque pues, en cualquier momento ha pasado con muchos blogs, por ejemplo, que de un día para el otro lo cierran y todo se perdió y ya no hay manera de recuperarlo. Entonces es importante guardar esos archivos, ¿no? Para no nada más confiarse en que esté en la red. Yo creo que piezas importantes ha habido, importantes para mí, importantes en general en la carrera, el trabajo de Polvo de Gallina Negra con Maris Bustamante, el primer grupo de arte feminista, que ahorita tenemos una expo en Puebla, la primera. Cumplimos 40 años de haber hecho de haber trabajado y apenas vamos a tener una exposición, ¿no? Todo ese trabajo fue muy relevante y es muy relevante ahora porque hace eco con las jóvenes que están haciendo feminismo y arte feminista. Entonces, la receta del mal de ojo a los violadores, por ejemplo, se ha reproducido mucho hoy en día. Varias de las piezas de Carta a mi madre, de Polvo de Gallina Negra, también ha tenido reactivaciones. Bueno, cuando empezamos ni reactivaciones había. Nadie pensaba que podía reactivarse la obra porque pues, si era performance lo hacías una vez y nunca más, porque si no estabas haciendo teatro, estabas haciendo quién sabe qué otra cosa, pero no era performance, ¿no? Pero bueno, eso también ha cambiado completamente. El tendedero evidentemente es una pieza muy importante que también empiezo a hacer en 78 en una exposición de las primeritas que hubo arte alternativo y arte de jóvenes, pues éramos muy jóvenes en ese momento, en el Museo de Arte Moderno. Entonces era una exposición sobre el tema de la ciudad y yo decido hacer un tendedero. Ya estaba en el movimiento feminista, pero en el movimiento feminista éramos 30. Entonces a duras penas hablábamos de aborto libre y gratuito y en contra de las esterilizaciones forzosas y empezábamos a hablar de violación, acoso, no tenía yo ni siquiera el vocabulario. Entonces hago ese primer tendedero y lo que pregunto es qué es lo que detestas de la ciudad, lo que más detestas de la ciudad. Entonces me salía a la calle y le preguntaba a mujeres y me decían, la contaminación, y les decía yo, ¿y no te choca que te agarren la nalga en el camión? Sí, me choca, pon eso. Entonces para mí la pieza en ese momento esa era, ese momento de tomar conciencia de que sí, a mí me pasa y no me gusta, pero nos pasa a todas. Entonces no es un problema individual, es un problema estructural. Entonces esa luego se mantuvo básicamente calladita hasta el 2007, la hice una vez en Estados Unidos, cuando me fui al Women's Building, y esa fue en la calle, en un contexto completamente diferente. Y en 2007 empieza a revivir en un par de exposiciones grandes que hubo internacionales de arte feminista, luego aquí en el 2006, que la hice en el MOAC, y yo creo que empieza a hacerse un cruce con las luchas de las estudiantes que empezaban a hacer tendederos en las facultades, todavía ni siquiera se llamaban tendederos ni de denuncia, creo, en ese momento, que hace un cruce con el Me Too, que yo digo que los tendederos de denuncia de las estudiantes son como un Me Too analógico, porque pues, si quieres hacer una denuncia, no te sirve de nada hacerla en Twitter, la haces en tu facultad. Y tiene que ver con la acción directa, con cuestiones de otro tipo de acciones políticas, con el escrache argentino, que es cuando el gobierno no te responde, después del genocidio en Argentina,
pues iban a las casas de los genocidas a denunciarlos públicamente, ¿no? Entonces yo creo que los tendederos de denuncia que hay ahora son bien interesantes porque abrevan de todos estos lugares y han causado un verdadero furor. Las chavas han organizado estos tendederos y por un lado las han agredido mucho. Por ejemplo, los de denuncia, se acusa directamente a alguien, se denuncia. Los que yo hago generalmente es para pintar una situación y como son en espacios públicos, pues no tiene caso la denuncia directa. Pero estoy ahora tratando de, cuando puedo, hacer cruces, porque a veces agreden mucho a las chavas que hacen los de denuncia, entonces tenemos que desarrollar estrategias para que cuando los hagan estén bien protegidas, puedan tomar estrategias para hacerlos y que sirvan de algo más allá de que las agredan a ellas, de, por ejemplo, universidades en donde están tomando las denuncias de las chavas para cambiar los protocolos. En fin, todo eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Todo lo que está pasando con las jóvenes que lo están usando o con, por ejemplo, mujeres de la Iglesia Católica, que les asesoré un tendedero, y yo asesoro muchos también, y veo muchos como los de las estudiantes, ¿no? Las enfermeras diversas y divergentes de América Latina, que hicieron un tendedero y hablaban de la violencia hacia las enfermeras, cosas que ni siquiera se me habían ocurrido, que van desde los uniformes que tienen que usar hasta el hecho de que siendo enfermeras puedes tener 2 doctorados y cualquier residente tiene más voto que lo que ellas tienen, ¿no? Entonces se me hace bien interesante, nunca me lo había ni cuestionado, como ya las violencias, uno que hice en Venezuela y salieron las mujeres, un grupo con la colectiva de mujeres venezolanas afrodescendientes o afrovenezolanas, no sé cómo se autonombran, se me fue, hablando de las especificidades que sufren de acoso como mujeres de ascendencia, los afrodescendientes. Entonces, eso se me hace a mí bien interesante, ¿no? Por otro lado, es una pieza interesante lo que está haciendo en los museos, porque cuando yo los organizo en un museo, y con esta pieza me han invitado a varias bienales y cosas así, procuro donarlo. Entonces está en el National Museum of Women in the Arts, está aquí en el MOAC, está en Colombia, está en Indianápolis, y es una pieza rara porque como tengo que dar todas las especificaciones, bueno, ¿cómo lo pueden reactivar? Nada más lo presentan tal cual, como se hizo la primera vez, o pueden preguntar de nuevo. ¿Tienen que preguntar lo mismo o pueden preguntar otras cosas? ¿Qué pasa con las nuevas respuestas? ¿Son parte de la pieza original o no son parte? Y ha ido cambiando en los distintos espacios que se hace. Ahora en Querétaro, hace unos meses, se presentó el tendedero que le doné al MOAC en 2016 con uno nuevo que hicieron específico a partir de un taller que di con nuevas preguntas. Entonces eso es bien interesante porque al museo lo meten unas broncas superlativas, porque le estoy metiendo piezas que están vivas, no piezas que nada más puedes, ya mide 8 por 10, está enmarcado o no está enmarcado y se acabó, sino que es una pieza que está viva y puede seguir creciendo. Entonces a mí me interesa mucho, creo que esa pieza es muy importante por todos estos sentidos. Pero yo tengo muchas piezas favoritas que se me hacen importantes, que no han tenido esta fama quizá, pero hay una que me gusta mucho hablando de, por ejemplo, relación con el público, una que es el performance parásito, que me paro junto a artistas que están haciendo performance con un letrero que dice, si tiene dudas, pregunte. Porque a mí me interesa el público, me interesa mucho el público, yo no concibo hacer arte si no es para un público. Igual que cuando escribía, yo sabía para quién escribía. No escribía ni para los artistas, ni para el medio artístico. Yo escribía en el Universal, que vivía del aviso oportuno. O sea, la mayor parte de la gente que leía, no sé ahora, o ese periódico, estaba esperando, a conseguir una chamba. Estaba viendo en el periódico qué chamba conseguía. Entonces ese es al público al que yo le escribía, que quería seducirlo para que se acercara al arte, ¿no? Incluso, bueno, ya me desvío un poco. Mi máximo triunfo en esta vida fue un día que estaba en el aeropuerto. ¿Quién sabe qué me metí a comprar? Y firmo y me dice la chava, ¿usted es Mónica Mayer, la que escribe en el Universal, de esos lugares raros? Y le digo, sí, esa soy yo.
Y ya me dijo que lo leía y le digo, ¿y ya fuiste a Exteresa? No, todavía no me atrevo. Pero por lo menos ya identificaban que era ese lugar raro donde pasaban cosas extrañas. Entonces, a mí el público me interesa, entonces hice este performance en el que no se trataba de decirle al público que viera, sino de entablar un diálogo, porque la primera vez que lo hice fue en Yucatán, en un encuentro de performance, y íbamos a la calle a hacer performance, y típico que estaba el chavo performancero encuerado enfrente de la catedral en una tina de agua, ahí haciendo su performance, y pasa un indigente y me ve con mi letrero y me dice, pues, ¿qué está haciendo? Y yo, pues, ¿qué ve usted? Me dio una interpretación tan maravillosa que el agua y la luna y la diosa de la luna y una cosa tan maravillosa que dices, no, yo estoy aquí para yo aprender, ¿no? Para yo aprender de lo que dice el público. Entonces a veces son conversaciones muy maravillosas. La única vez que sí me porté como mamá regañona fue en ese mismo festival, estábamos en la playa y una chavita muy joven, estudiante, hizo un performance que iba desnuda, traía una faldita desnuda de la cintura para arriba y se colgó pinzas de ropa en el cuerpo. Y andaba yo paseando por ahí viendo y una señora con su familia ahí en una palapa en la playa y dice, no, son narcosatánicos. Y entonces le digo, óigame, no señora, no son narcosatánicos, ¿qué está usted viendo? Escríbamelo. Pues una chava con pinzas. ¿Y cree usted que es doloroso eso? Sí. ¿Y por qué cree que usted que una jovencita se iba a colgar pinzas por todo el cuerpo y caminar así? Ah, pues podría ser por no sé qué y por no sé qué tantos. Y ya por lo menos le quité la idea de que eran narcosatánicos, porque si no, capaz que la pedrean a la chava, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pieza que me ha dado a mí muchísimo. Me divierto horrores haciéndola. Entonces, esas mencionaría yo. No puedo seguirme, yo puedo seguir hablando de piezas toda la vida, ¿no? Y nosotros escucharla, porque son anécdotas muy valiosas, es información también muy valiosa que nos ayuda mucho. Pues está muy chistoso esto de los narcosatánicos, porque todo como la desinformación, ¿no? De no estar tan, ni siquiera acercarse a preguntar o nada más directamente a juzgarla. Sí, sí. También hemos notado que usted registra mucho sus proyectos, sus escritos. ¿De qué manera el registro le ha ayudado en su trayectoria? Yo creo que el registro es fundamental porque de entrada para mí el feminismo, pero aplica también a las desventajas que tenemos como artistas latinoamericanos, en general, en relación a lo que se documenta, a lo que se guarda del arte universal, entre comillas, que generalmente es el europeo o el de Estados Unidos, ¿no? Entonces a mí se me hace fundamental trabajar el feminismo, y léase lo demás también, como en gato tridimensional. Tenemos que cambiar las narrativas del pasado, que por ejemplo de las mujeres artistas del pasado generalmente sabemos muy poco, y eso hay que cambiarlo, y hemos hecho mucho trabajo en ese sentido también. Hay que hablar de lo que está pasando ahorita y hay que dejar rastros para el futuro también. Entonces la idea del archivo es esa, guardar, documentar, escribir de nuestro trabajo y archivarlo, porque pues muchas veces si nadie escribe de ti, pues escriban entre ustedes mismas. Inviten, pues yo creo que ustedes están haciendo eso, ¿no? Pues me invitan a mí, pero inviten a sus propios compañeros y compañeros, vayan dejando un registro de su generación, que es muy importante, ¿no? Yo lo veo en escuelas de arte donde he ido a hablar de archivo y demás, y por ejemplo, no hay un registro de lo que han hecho los estudiantes y las estudiantes. Y dices, oye, estos van a ser las y los grandes artistas del futuro, y tú como universidad ni siquiera estás guardando información de cómo fue su proceso y de quiénes estaban y cómo estaban. Entonces, por lo menos si hacen bienales, guarden los catálogos, guarden información, documenten los trabajos finales, guárdenlos, ¿no? Creo que las universidades se pierden de mucho al no hacer eso. Y como no lo van a hacer probablemente, pues háganlo ustedes. Háganlo ustedes porque luego llega la gente y pide. Y no siempre he guardado todo y no siempre con el cuidado que requeriría. Me ha pasado, por ejemplo, el mismo tendedero. Cuando empezaron a pedírmelo en 2007, que si lo quería presentar, pues lo tiré a la basura. Porque era una mendiga instalación enorme y ni modo que lo guarde todo. Vivía yo en un departamentito.
Entonces, yo creí que había guardado los papelitos y yo creo que en algún momento se me perdieron, los tiré. Y dices, puta, la única pieza por la que soy famosa y la tiré a la basura, no la guardé en el archivo. O cuando hicimos una mi exposición en el MUAC, había trabajo de otro grupo en el que estuve de arte feminista, que salió a partir de un taller que yo di cuando regresé a Estados Unidos, se llamó Tlacuilas y Retrateras, y hacen un performance bellísimo, entre ellas en la Biblioteca de México, con unas telas grandes, y tenemos las fotos y nadie se acuerda de qué se trató el performance, ninguna. Y bueno, algunas ya estamos más grandes de edad, pero ni las que son 20 años más jóvenes que nosotros se acuerdan de qué era. Entonces, pues sí, no guardamos el material de qué se trataba. Yo creo que las generaciones más jóvenes tienen un poco más de idea de cómo guardar materiales porque piden becas. Y entonces para pedir una beca tienes que tener cosas documentadas. Entonces yo espero que por lo menos el FONCA y las distintas organizaciones de becas, ojalá que sí estén guardando los proyectos y los materiales, porque es material muy importante. Pero yo creo que, espero, ustedes me dirán, se están acostumbrando más a guardar esos materiales. Pero pues sí, yo sí les recomendaría que lo guarden porque, de veras, 40 años después ya no se acuerda uno de qué se trataba. Por más buena memoria que tenga uno. Entonces a mí se me hace fundamental eso de guardar. Siempre que me preguntan qué les recomiendo, guarden sus archivos. Guárdenlos lo más ordenadamente que puedan. Y se los digo porque ahorita lo de Raya estamos tratando de poner el archivo en orden y es de lo que tenemos más en orden. Lo físico está muy ordenado porque vendíamos quincenalmente a bibliotecas estos compendios, entonces por eso lo tienen en Monterrey, aquí en Estéticas y en varios lugares, ¿no? Pero lo digital, un día con un nombre, otro día con otro, entonces trata después de guardarlo. Y Víctor, que tiene una mente laberíntica, entonces a veces guardaba el respaldo adentro del respaldo, adentro del respaldo, y entonces nunca teníamos suficiente espacio en nuestros discos duros externos, y ahorita estamos chillando, buscando un programa que nos detecte todos los programas, todos los archivos que son similares para poder borrarlos y no tener, tengo mi caja de discos duros externos que estoy revisando para ver qué es lo que tengo repetido, ¿no? Entonces, ahorita que lo pueden hacer bien, inviertan o pidan en su escuela que les den un taller de archivo y de cómo guardar sus archivos, para que de una vez lo pongan en orden y ya de ahí para el real, ¿no? Y ustedes decidan cómo guardarlo y ya tenerlo en orden y cómo respaldarlo y cómo hacer lo que, pues que les sea de utilidad a ustedes principalmente, ¿no? Y ya que hablaste un poco sobre las piezas, obras que fueron tus favoritas, destacó mucho el mensaje que das de que el público es lo más importante, que tú hablas, tú escribes, tú haces arte para el público. Entonces me pareció un mensaje muy, muy importante que de seguro tomaré mucho, mucho en cuenta en próximas de estas. Pero sobre todo que no quiere decir que haga mi trabajo para satisfacer al público. Nada más quiere decir que los tomo en cuenta y que lo hago para ellos, ¿no? Perdón. Sí, no te preocupes. Hablando de proyectos, en la semblanza, Brenda, mi compañera, dijo sobre un proyecto literario que recientemente publicaste sobre el libro de Intimidades o no, Arte y Vida y Feminismo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ese proyecto? Aquí rápidamente, ahí estaba. Es un libro que es Mónica Mayer, Arte, Vida y Feminismo. Se llama Intimidades o no, Arte, Vida y Feminismo. Y es un libro que cuando hice la exposición en el MUAC, la curadora fue Karen Cordero y pues se me metió hasta la cocina, ¿no? Mis archivos, las colecciones, todo el trabajo. Y una de las cosas que ella notaba, que yo ya sabía, pero que ella notó y me hizo hacer algo al respecto, es que tenía muchísimos textos. Yo he guardado diarios desde que tengo 8 años. Escribía en el periódico de la escuela, en la secundaria, es como una vida paralela, ¿no? Guardé diarios cuando estuve en Estados Unidos,
he escrito muchísimas cartas, miles de artículos en el periódico, pues 20 años en revistas internacionales, en blogs, tengo una bola de blogs, tengo el blog de la exposición y escribí de todo. Tengo otro que se llama de archivos y redes, que también describo todos los proyectos más recientes que he hecho con el FONCA. Entonces he escrito muchísimo y decía ella, pues hay que sacar una publicación, y entonces invité a Julia Antivilo y a Katnira Bello, que son las dos performanceras, investigadoras, etcétera, a que se metieran a mi archivo y leyeron, pues no sé, 1000 y pico de textos, de diarios, les digo, cartas, de todo esto, e hicieron una selección de textos de acuerdo a sus intereses, porque pues todas estábamos de acuerdo, además, que cuando te metes a entrevistar un archivo, a investigar un archivo, pues te metes para encontrarte a ti misma, porque los archivos generalmente son inacabables, ¿no? No es como que digas, esta es la obra y voy a seleccionarla, se va por aquí, se va por allá, se va por muchos lados. Entonces, encontraron una serie de temáticas que resaltaban, que les interesaban a ellas, e hicieron una selección que tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, hay un índice general, luego el libro lo puedes encontrar como por los índices y las temáticas o cronológico. De arte feminista, hay muchos de feminismo y arte feminista, textos que son obra, porque en el Universal yo de repente, pues yo nunca pierdo mi personalidad de artista, o siempre está media diluida por ahí. Entonces de repente hay obras que son como convocaba como polvo de gallina negra, aunque el texto lo escribía yo, a la Bienal Olga Tamayo para esposos y esposas de artistas. Entonces, obviamente era una ficción, pero esa ficción la planteaba yo como proyecto artístico y me servía para hablar de la relación con los esposos y las esposas que ayudan a su esposa o esposa artista a llevar adelante su carrera. O uno que tengo que se llama Viva la Reforma, del Paseo de la Reforma, que hablo de cómo el Paseo de la Reforma aquí son puros hombres encuerados, hombres vestidos y héroes, y las mujeres son todas mitos y encueradas. Y entonces yo propongo que pues también haya algunos hombres encuerados, ¿no? Para que también tengamos tajos de ojo las mujeres, que no sean tan egoístas. Entonces eso es bien interesante, porque todo lo que yo estaba planteando ahí tiene que ver con las luchas de ahorita en el Paseo de la Reforma aquí, y la glorieta de las mujeres que luchan, y las pintas en el Ángel, son cosas que reverberan con lo que yo estaba pensando. Entonces yo soy muy feliz con todo lo que ellas están haciendo ahí. Entonces tiene esto de performance, tiene de obra personal, de crónica y crítica, en fin, tiene todos textos sobre la vida. Pues de repente está el texto que estoy ya en el azote, ya no quiero ser artista porque hice mi exposición y gasté todo mi dinero y no pasó nada. 3 años trabajando como burra y no pasó nada. Ya mejor, y literalmente digo algo por el estilo, ya mejor quiero tener otro hijo, o me quiero dedicar a ser cantante. Una babosada por el estilo, porque ni he sido cantante nunca, ni quería tener otro hijo. Ya tenía mis 2 hijos, ¿no? Pero también tiene esa parte de las frustraciones y las dificultades del arte, de lo difícil que es vivir de esto, de lo difícil que es que te paguen, de los pleitos, de que es difícil que te dejen exponer, y antes tienes que abrir un espacio a que te inviten, pero pues también ahí perseveré. Y entonces el libro, pues lo hicimos de manera independiente, porque también probé con varias editoriales, y de repente era, sí, yo te lo edito con mucho gusto, son 800,000 pesos. O sí, yo te lo edito con mucho gusto, pero yo me quedo con todos los derechos de tus textos. O, en fin, una serie de cosas con varias editoriales que dijimos, no, pues mejor, para que sea además como ha sido todo este proyecto, porque mucho de mi trabajo es en colaboración o en colectivo, pues vamos a hacer una campaña de Kickstarter, y pues a ver si es chicle y pega, ¿no? Entonces conseguimos un equipo de aliadas que nos ayudaron a hacer la campaña,
y a llevarla a cabo y a hacer toda esa talacha, que es una talacha enorme y espantosa, y yo creo que nunca me vuelvo a meter a hacer una campaña de conseguir de fondos porque es bien difícil, y lo conseguimos. Y luego hicimos alianza con Editorial 17, que nos ayudó con toda la parte final de la edición, aunque el libro ya estaba hecho y ya estaba casi terminado, y con la parte del ISBN, trámites que había que hacer, que lo tenía que hacer una empresa editorial, y ellos también se hizo el libro digital, entonces hicimos una muy buena alianza con ellos y salió el libro. Y la edición física salió durante pandemia, y yo decía, ahorita, ¿qué voy a hacer con 1000 libros en mi casa? Y las librerías están cerradas y no hay donde no se puede presentar porque nadie se junta. Y entonces lo que empezamos a hacer es que, bueno, pues se podían hacer envíos por correo, o la gente podía venir aquí a mi casa a recogerlo, y entonces detrás de la reja yo ponía mi mesita con libros y dejaba la reja cerrada porque si no me daban ganas de abrazar a todo el mundo, y hablábamos a distancia y les daba yo el libro autografiado, y se vendió casi toda la edición. Ahorita hay algunos me compraron bueno, dejé en el MOAC y dejé algunos en la librería Exit, y tengo los que tengo que hacer porque decidimos que se iban a donar. Como conseguimos más lana con la campaña de lo que necesitábamos, 100 de los libros se iban a donar a universidades. Entonces hemos estado donando a universidades en México por lo pronto, no tanto en América Latina porque no ha habido la posibilidad de ir, pero eso ha sido muy, muy lindo porque me permitió estar en contacto con el público, de que vinieran acá y platicáramos y se los autografiara, y me pasaban ellos libros, había un intercambio, fue muy bonito, ¿no? Entonces sí, en esas estoy ahorita, de ya no difundir tanto el libro físico porque ya casi no hay ejemplares, pero metiéndonos a tratar de difundir para el digital, que se puede comprar en muchas plataformas para que tenga un mayor alcance, porque si no, pues es muy, muy difícil, ¿no? Y yo creo que en algún momento lo que tendría que hacer es pasarlo al inglés, porque todavía seguimos viviendo en una sociedad en la que si no pasas todo al inglés y haces todo traducido, pues no tiene este otro alcance que es necesario, pero yo ya me cansé. Y traducir lo que yo escribo es muy difícil, muy complicado, porque pues es mucha jerga y mucho dicho y mucha leperada y muchas palabras muy locales que son difíciles de traducir. Pero sí, ese es mi más reciente proyecto. Excelente, Mónica. Y bueno, pues ya para no ocupar más tiempo ni quitártelo, como última pregunta, y hablando también, encadenándolo un poco hacia este contexto de de lo difícil que es muchas veces para el artista llegar a vivir de su trabajo, e incluso también para nosotros que nos sirve, pues para eso es esta iniciativa de la entrevista, ¿no? Obtener un consejo, sí, eso, si tienes algún consejo para nosotros, nosotras, nosotres, artistas emergentes, que buscamos trascender, o incluso, como lo quieras ver también, sobrevivir en el mundo del arte, ¿no? Pues de mi experiencia, generalmente cuando alguien quiere estudiar arte, antes de que se decidan, les digo, si hay otra cosa que te guste y que te satisfaga mucho haciéndola, huye del arte, no te dediques al arte. Si puedes ser ingeniero, abogada, arquitecta, cocinera, lo que quieras, si te gusta tanto como el arte, huye, ¿no? Y luego les digo, pero si tu compromiso es con el arte, bienvenida, bienvenido, ¿no? Si no puedes evitar ser artista, quédate aquí y vamos a trabajar entre todos, todas y todas para que funcione, ¿no? Ahora, de la misma manera diría, si de veras les apasiona, no lo dejen, aunque sea difícil, aunque no vivan de eso, aunque nada más lo hagan los domingos, porque es lo que nos da, nos satisface profundamente, ¿no? Por ahí hice un performance también,
que se llamaba el Tratado de la Amargura, que era un taller que daba para personas que habían abandonado el arte o o no se habían atrevido a meterse a estudiar arte. Que es esa frustración. Te dijeron, no, pues estudia mejor diseño gráfico porque eso sí vas a vivir. Y se metieron, pero lo que querían era ser artistas, ¿no? Entonces era como, ¿para cómo me meto a ser artista? Y cómo no abandono ser artista, aunque tengas que trabajar de otra cosa, porque de seguro todas, todos y todos vamos a tener que trabajar de otra cosa para mantener el vicio, ¿no? Pero no dejarlo. Y yo creo que una de las principales cosas es, por lo menos en mi experiencia, es darse cuenta que este es un problema sistémico. Y igual, si eres mujer y de repente no te invitan a exponer y nadie escribe tu trabajo, es sistémico. En los 40,000 textos que tenemos, menos del 5% de los textos son sobre mujeres artistas. Así es que sí está más rudo si eres mujer. Y las mujeres, aunque somos más las que estudiamos, exponemos de 75% de veces los hombres y 25% de veces las mujeres. Entonces, si entiendes que esto es un problema sistémico, y si entiendes que en este país hay cierto tipo de problemáticas, pues entonces a lo mejor dices, pues como ustedes están haciendo ahorita, pues vamos a agarrar a la vaca por los cuernos y al toro por los cuernos y vamos a abrir espacios y vamos a encontrar cómo funciona y vamos a abrir redes para poder ir trabajando y funcionando sin claudicar, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí es lo que ha funcionado y que me ha permitido seguir trabajando. Ahora, sin duda alguna, vengo de una familia privilegiada. Tengo mi casa, que era la casa de mis tías abuelas. Tengo algunas cosas básicas resueltas. Pero yo creo que quienes tenemos las cosas resueltas también tenemos la obligación de, con más ganas, de echarle más kilos a cambiar el sistema y a que sea abierto para todas, todos y todes, ¿no? Y que podamos estar trabajando, porque para mí como artista mexicana, como mujer artista, me es importantísimo que siga habiendo generaciones jóvenes que sigan trabajando, porque es lo que le da cierta continuidad a lo que hacemos. Si quieres llamarlo trascendencia, trascendencia, pero no pienso en trascendencia como que, ay, ya está el tendedero en el museo y ya la hizo. Yo siento trascendencia como estas ideas que estamos hablando y cómo ustedes agarran unas, las quitan, las deshacen y las transforman y se van haciendo como cadenitas de conocimiento. Y van de aquí para allá y de allá para acá. Porque también quienes tenemos mucho tiempo en esto, aprendemos de todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? Yo ya me voy a abrir mi podcast uno de estos días y mi canal de YouTube para poder hacer estas cosas, pero es el aprender mutuamente, ¿no? Y entonces, pues eso es fundamental, el que haya esas cadenitas, si lo quieren llamar trascendencia, pues trascendencia, pero más bien es poder entablar estos diálogos para que si a partir de estas pláticas ustedes deciden, esto es lo que quiero hacer bien, y si deciden, ya encontré todo lo que no quiero hacer, también, eso también está perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica. Ya te estaremos siguiendo también en YouTube, viendo tus videos y escuchando tus podcasts. Nos emociona mucho también, porque sabemos que tienes muchísimo por compartir todavía, aparte de todo lo que ya nos has compartido. Son aprendizajes muy, muy valiosos para nosotros. Y pues te queremos agradecer mucho por aceptar esta entrevista, por todo lo que nos has compartido y enseñado, y sin duda nos llevamos muchas cosas de aquí. Y con todo gusto, siempre que quieran platicar, yo estoy dispuesta, ya sea por aquí o me mandan si hay un problema específico, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.